Eso no significa que quiera dar la impresión de que cualquiera de nosotros, jóvenes o viejos, viviéramos en constante aprensión, excepto por unos cuantos caprichos arbitrarios, como esa predilección de los sacerdotes por los muchachos con remolinos en su pelo. Nuestra religión y los sacerdotes que la interpretaban no nos cargaban con muchas demandas onerosas. Ninguna de las otras autoridades lo hicieron tampoco. Debíamos obediencia a nuestros soberanos y gobernadores. Por supuesto, teníamos ciertas obligaciones para los pipiltín nobles y prestábamos atención a los consejos de nuestros tlamantintín hombres sabios. Yo había nacido en la clase media de nuestra sociedad, los Macehuatlín, o sea, los afortunados, llamados así porque estábamos libres de las pesadas responsabilidades de las clases altas, como éramos igualmente libres también de ser maltratados como frecuentemente lo eran las clases bajas. En nuestro tiempo habían solamente unas pocas leyes, deliberadamente pocas, para que cada hombre pudiera guardarlas, todas en su corazón y en su cabeza, y no tuviera ninguna excusa para quebrantarlas aduciendo ignorancia. Por eso nuestras leyes no estaban escritas como las suyas, ni eran pegadas en sitios públicos como ustedes lo hacen. Así un hombre no tenía que estar consultando continuamente la larga lista de adictos, reglas y regulaciones para poder así medir hasta su más pequeña acción de si debería o no debería. Conforme a sus normas, nuestras pocas leyes les pueden parecer ridículas y vagas, y los castigos por sus infracciones les parecerán indebidamente rigurosos. Nuestras leyes fueron hechas para el bien de todos y todos las obedecían, conociendo de antemano las espantosas consecuencias de no acatarlas. Aquellos que no lo hicieron desaparecieron. Por ejemplo, de acuerdo con las leyes que ustedes trajeron de España, un ladrón es castigado con la muerte. También para nosotros era así. Sin embargo, por sus leyes, un hombre hambriento que roba algo de comer es un ladrón. Esto no era así en nuestro tiempo. Una de nuestras leyes decía que en cualquier campo sembrado de maíz a la vera de los caminos públicos, las 4 primeras hileras de varas eran accesibles a los caminantes. Así cualquier viajero podía tomar de un tirón cuantas mazorcas de maíz necesitara para su panza vacía. Pero el hombre que por avaricia, buscando enriquecerse, saqueara aquel campo de maíz para colectar un saco, ya sea para atesorarlo o para comerciar con él, si era atrapado, moría. De este modo esa ley encerraba 2 cosas buenas: que el ladrón sería curado para siempre de robar y que el hombre hambriento no muriera de hambre. Nuestras vidas, las de los Macehualtín, eran regidas más por costumbres y tradiciones que por leyes. Conservadas por largos años, muchas de ellas gobernaban la conducta de los adultos o las tribus o de las comunidades enteras, aun cuando como si niño todavía no había crecido más allá del apelativo de 7 flor, ya me había dado cuenta de la insistencia tradicional que un varón debe ser valiente, fuerte, galante, trabajador y honesto, y de que una mujer debe ser modesta, casta, gentil, trabajadora y humilde. Todo el tiempo que no pasé jugando con mis juguetes, la mayoría de ellos eran miniaturas de armas de guerra o réplicas de los aperos de trabajo usados por mi padre. Y todo el tiempo que no pasé jugando con Chimali, con Tlatli y con otros niños de mi edad, lo pasé en compañía de mi padre cuando él no estaba trabajando en la cantera. Aunque yo le llamaba Tata, como todos los niños llaman infantilmente a sus padres, su nombre era Tepezalán, que significa valle, como el valle que está entre las montañas de la tierra firme en donde él había nacido. Como creció muy por encima de la estatura normal de nuestros hombres,
Ese nombre que se le había dado a los 7 años fue después ridículo. Todos nuestros vecinos y sus compañeros en la cantera le llamaban con apodos referentes a su estatura alta, como tocaestrellas, cabeza inclinada y otros parecidos. Por cierto, él tenía que agachar mucho la cabeza cuando me dirigía las prácticas tradicionales de padre a hijo. Si por casualidad me veía imitando descaradamente el caminar arrastrando el del viejo jorobado Zapatic, el hombre que recolectaba la basura de nuestra aldea, mi padre me decía severamente: ten cuidado, Chapulín. Él siempre me llamaba con apodos cariñosos, de no burlarte de los ancianos, de los enfermos, de los incapacitados o de cualquier persona que haya caído en algún error o transgresión. Ni los insultes ni los desprecies, más bien humíllate ante los dioses y tiembla, no sea que ellos dejen caer sobre ti las mismas miserias. Si yo no mostraba interés en lo que mi padre trataba de enseñarme acerca de su oficio, ya que cualquier niño masewali que no aspirara a la vida de guerrero, se esperaba que siguiera los pasos de su padre, él se agachaba y me decía sinceramente: no huyas de cualquier labor que los dioses te asignen, hijo, sino que debes de estar contento. Rezo para ello, para que te otorguen méritos y buena fortuna, pero cualquier cosa que te den, recíbela con gratitud. Aunque te den solamente un pequeño don, no lo desdeñes, porque los dioses pueden quitarte lo poco que tienes. En caso de que la dádiva que recibes sea muy grande, quizá un gran talento, ni seas orgulloso ni te vanaglories, más bien recuerda que los dioses deben haber negado ese tonali a alguna otra persona para que tú lo pudieras tener. Algunas veces, sin instigación alguna y con su cara grande ligeramente sonrojada, mi padre me echaría un pequeño sermón que no tendría ningún significado para mí, algo así como: vive limpiamente y no seas disoluto, Chapulín, o los dioses se enojarán y te cubrirán de infamia. Contrólate, hijo, hasta que conozcas a la joven que los dioses han destinado para que sea tu esposa, porque ellos saben arreglar las cosas todas con propiedad. Sobre todo, nunca juegues con la esposa de otro hombre. Eso me pareció una recomendación innecesaria, porque yo vivía limpiamente. Como todos los demás mexicas, a excepción de nuestros sacerdotes, me bañaba 2 veces al día en agua caliente y jabonosa, nadaba frecuentemente en el lago y periódicamente sudaba los restantes malos humores en la casita de vapor de la aldea. Me limpiaba mis dientes por la mañana y por la noche con una mezcla de miel y cenizas blancas. En cuanto a jugar, yo no conocía a ningún hombre en la isla que tuviera una esposa de mi edad, y de todos modos nosotros los muchachos no incluíamos a las niñas en nuestros juegos. Todas esas prédicas de padre a hijo eran nada más que recitaciones del oro transmitidas a través de generaciones, palabra por palabra, como el discurso de la comadrona en el momento de mi nacimiento. Solo en esas ocasiones mi padre de Pesalán hablaba largamente. Por lo demás él era un hombre taciticas, y en casa la cháchara incesante y quejosa de mi madre no le daba oportunidad de decir ni siquiera una palabra. A Tata no le importaba. Él siempre había preferido la acción a las palabras, y me enseñó más con su ejemplo que con sus arengas del oro. Sí, a mi Tata de veras le faltaban algunas de las cualidades que se esperaban de nuestros hombres: fuerza, valentía y todo eso. Ese defecto consistía solamente en dejarse intimidar e insultar por mi Tene.
Mi madre era una de las hembras menos típicas entre todas las Masehualtin de Jaltolcan, la menos modesta, la menos dócil, la menos humilde. Era una pendenciera consumada, la tirana de nuestra pequeña familia en la que atosigaba a todos nosotros, vecinos. Sin embargo, creyéndose un modelo de perfección, había caído en un estado de insatisfacción perpetuo y enojoso hacia todo lo que le rodeaba. Si aprendí algo útil de mi Tene, fue el estar algunas veces insatisfecho conmigo mismo. Me acuerdo de haber sido castigado por mi padre corporalmente solamente en una ocasión, cuando lo merecía plenamente. Nosotros los niños de Jaltolcán teníamos permiso y aún éramos alentados a matar a las aves que, como los cuervos y los mirlos, picoteaban las cosechas de nuestras chinampas, lo que hacíamos con unas cerbatanas de caña que expulsaban unas bolitas de barro. Un día, por cierto, tipo de perversidad traviesa, soplé una bolita contra la pequeña codorniz domesticada que teníamos en nuestra casa. La mayoría de las casas tenían una de estas aves como mascota para controlar a los alacranes y otras clases de bichos. Entonces, para aumentar mi crimen, traté de culpar a mi amigo Tlali de la muerte del ave. A mi padre no le costó mucho averiguar la verdad. El asesinato de la inofensiva codorniz podría haber sido castigado moderadamente, pero no fue así. El pecado estrictamente prohibido de mentir. Mi tata tuvo que infligirme el castigo prescrito por hablar escupiendo flemas, que era así como le llamábamos a una mentira. Él se sintió mal cuando lo hizo. Atravesó mi labio inferior con una espina de maguey, dejándola ahí hasta que me llegó el tiempo de ir a dormir. Allá, ya, el dolor, la mortificación, el dolor, las lágrimas de mi arrepentimiento, el dolor. Ese castigo me dejó una huella tan profunda que yo a mi vez le he dejado grabado en los archivos de nuestra tierra. Si ustedes han visto nuestra escritura pintada, habrán observado pinturas de personas o de otros seres con un pequeño símbolo enroscado como un pergamino emanando de ellos. Ese símbolo representa un náhuatl, que significa una lengua, un lenguaje, un discurso o sonido. Esto indica que la figura está hablando o emitiendo algún sonido. Si el náhuatl está enroscado más de lo ordinario y elaborado con el glifo que representa una mariposa o una flor, significa que la persona está recitando poesía o está cantando. Cuando llegué a ser escribano, agregué otra figura a nuestra escritura pintada, el náhuatl atravesado por una espina de maguey, y pronto todos los demás escribanos lo adoptaron. Así, cuando vean ese glifo antes de una figura, sabrán que se está viendo la pintura de alguien que miente. Los castigos más frecuentes nos daba mi madre. Eran infligidos sin tardanza, sin compasión y sin remordimiento. Yo sospecho que incluso con algo de placer en dar una pena, además de corregir. Esos quizá no dejaron legado en la historia pintada de esta tierra como la lengua atravesada por una espina, pero ciertamente afectaron la historia de nuestras vidas, la de mi hermana y la mía. Recuerdo haber visto a mi madre golpear una noche a mi hermana con un manojo de ortigas hasta dejarle rojas las nalgas, porque la muchacha había sido culpable de inmodestia. Debo decirles que inmodestia no tiene el mismo significado para nosotros que para ustedes. Los hombres blancos entendemos por inmodestia una indecente exposición de alguna parte del cuerpo que debe estar cubierta por ropa. En cuestiones de ropa, nosotros los niños de ambos sexos íbamos totalmente desnudos, lo que permitía la temperatura hasta que teníamos la edad de 4 o 5 años. Después cubríamos nuestra desnudez con un largo rectángulo de tela tosca
que atábamos a uno de los hombros y plegábamos el resto alrededor de nuestro cuerpo hasta la mitad del muslo. Cuando éramos considerados adultos, o sea, a la edad de 13 años, los varones empezábamos a usar mextatl, taparrabos, bajo nuestro manto exterior. Más o menos a esa misma edad, dependiendo de su primer sangrado, las niñas recibían la tradicional blusa y falda de las mujeres, además de una totzomatli, una ropa interior muy parecida a lo que ustedes llaman bragas. Perdonen si mi narración está llena de pequeños detalles, pero trato de establecer el tiempo de la paliza dada a mi hermana. 9 Caña había recibido el nombre de Tzitzilini un poco antes, que quiere decir el sonido de campanas tocando. Así es que ella ya había pasado de los 7 años. Sin embargo, yo vi sus partes inferiores ser golpeadas hasta ser desolladas, lo que quiere decir que todavía no usaba bragas. Por lo tanto, aún no había cumplido los 13 años. Considerando todas estas cosas, estimo que tendría 10 u 11 años. Y lo que ella había hecho para merecer esa paliza, la única cosa de la que era culpable había sido el murmurar soñadora. Oigo tambores y música tocando. Me pregunto en dónde están bailando esta noche. Para nuestra madre eso no era una falta de inmodestia. Tsitsi estaba anhelando una frivolidad cuando debería estarse aplicando en el telar o en alguna otra cosa igualmente tediosa. ¿Conocen ustedes el chili? Esa vaina vegetal que usamos en nuestra cocina. Aunque hay diferentes grados de picante entre las distintas variedades, hay diferentes grados de picante entre las distintas variedades. Todos los chiltín son tan picantes al paladar, pero tan picantes que no es de extrañar que el nombre chili derive de nuestras palabras afilar o aguzar. Como toda cocinera, mi madre utilizaba el chiltín en la forma usual, pero también tenía otro uso para ellos, que casi titubeo en mencionar, puesto que sus inquisidores tienen ya suficientes instrumentos de tortura. Un día, cuando tenía 4 o 5 años, me senté con Tlalti y Chimali en la puerta de nuestro patio jugando patli, el juego de mayores que jugaban apostando con exceso, un juego que en ocasiones había causado la ruina de una familia o la muerte de alguien en una riña. No, nosotros, los 3 niños, simplemente habíamos dibujado un círculo en la tierra y cada uno puso un cholani, frijol saltarín, en el centro. El objeto del juego era ver cuál de los frijoles, calentados por la acción del sol, sería el primero en saltar fuera del círculo. El mío tenía la tendencia a flojear y yo gruñí alguna imprecación. Quizá dije pocheoa o algo por el estilo. De repente estaba pies para arriba, suspendido sobre la tierra. Mi tene me había agarrado con violencia de los tobillos. Vi las caras invertidas de Chimale y Tlali, sus ojos y sus bocas abiertas por la sorpresa antes de haber desaparecido dentro de la casa hasta las 3 piedras del hogar. Mi madre cambió la forma de asirme de tal manera que con una mano arrojó un puñado de chile rojo y seco en la lumbre cuando estuvo crujiendo y lanzó hacia arriba un humo denso amarillento. Mi teme me tomó otra vez por los tobillos y me suspendió cabeza abajo sobre ese acre humo. Dejó a su imaginación los siguientes momentos, pero creo que estuve a punto de morirme. Recuerdo que mis ojos lloraron continuamente medio mes después y no podía aspirar ni superficialmente sin sentir como si inhalara llamas y lajas. Después de eso me sentí muy afortunado, pues nuestras costumbres no dictaban que un niño pasase mucho tiempo en compañía de su madre
y ya tenía una buena razón para no estar en su compañía. Por esa causa huía de ella como mi amigo Chimali, el del pelo hirsuto. Huía de los sacerdotes de la isla, aunque ella viniera a buscarme para ordenarme alguna tarea o recado, siempre podía refugiar en la seguridad de la colina en donde estaban los hornos para quemar la cal. Los canteros tenían la creencia de que no se le debía permitir a ninguna mujer acercarse jamás a los hornos, o la calidad de la cal se echaría a perder, y ni siquiera una mujer como mi madre se atrevería a hacerlo. Sin embargo, la pobrecita de Cicilline no tenía tal refugio. De acuerdo con la costumbre de Consutonale, una mujer tenía que aprender el trabajo de mujer y esposa: cocinar, hilar, tejer, coser, bordar. Así es que mi hermana debía pasar la mayor parte del día bajo los ojos vigilantes y la ágil lengua de nuestra madre. Su lengua no perdía ninguna oportunidad para decir a mi hermana una de las tradicionales arengas de madre a hija. Cuando Tsitsi me repitió algunas, estuvimos de acuerdo en que habían sido confeccionadas por algún lejano antepasado, más para el beneficio de la madre que el de la hija. Debes atender siempre, hija, al servicio de los dioses y a dar comodidad a tus padres. Si tu madre te llama, no te esperes a que te hable 2 veces. Ve siempre al instante. Cuando te ordene una tarea, no contestes insolemnemente y no demuestres renuncia para hacerla. Lo que es más, si tu teni llama al otro y aquel no va rápidamente, ve tú misma a ver qué es lo que desea y hazlo tú y hazlo bien. Otros sermones eran consejos típicos sobre la modestia, la virtud y la castidad, y ni siquiera Tsitsi y yo pudimos encontrar error en ellos. Sabíamos que desde que ella cumpliera los 13 años hasta que tuviera más o menos 22 y estuviera casada adecuadamente, ningún hombre podría ni siquiera hablarle en público, ni ella a él. Si en un sitio público te encuentras con un joven que te guste, no lo demuestres, no des señal alguna, no sea que vayas a inflamar sus pasiones. Ten cuidado de no tener familiaridades impropias con los hombres, no cedas a los impulsos primitivos de tu corazón o enturbiarás de suciedad tu carácter como lo hace el lodo con el agua. Probablemente Cicilline nunca hubiera desobedecido esa única provisión razonable, pero cuando tenía 12 años empezó a sentir seguramente las primeras sensaciones sexuales y alguna curiosidad acerca del sexo, tal vez para ocultar lo que ella consideraba sentimientos impropios indecibles. Trató de darle salida privada solidariamente. Lo único que sé es que un día nuestra madre regresó del mercado inesperadamente a casa y encontró a mi hermana recostada en su esterilla desnuda de la cintura para abajo, haciendo un acto que yo no entendí hasta mucho tiempo después. La había encontrado jugando con sus tepili partes y utilizando un pequeño uso de madera para ese propósito. Oigo que su ilustrísima murmura en voz baja y veo que recoge las faldas de su hábito de una manera casi protectora. ¿Le ofendí en alguna forma contándole con toda franqueza lo que sucedió? He tratado de no utilizar palabras vulgares para narrarlo. Supongo que dado que esas palabras vulgares abundan en nuestros respectivos idiomas, los actos que describen no son extraños entre nuestros pueblos. Para castigar la ofensa de Cicilline hizo contra su propio cuerpo, nuestra Tene tomó el frasco que contenía el polvo de chili seco y tomando un puño lo frotó violentamente quemando la expuesta y tierna tepili. Aunque ella sofocaba los gritos de su hija tapándole la boca
con la colcha. Los oí, fui corriendo y le pregunté entrecortadamente: ¿Debo ir a traer al Tizitl? No, no, físico, me gritó nuestra madre violentamente. Lo que tu hermana ha hecho es demasiado vergonzoso para que sepa más allá de estas paredes. Chichi sorbía su llanto y también ella me rogó: no estoy muy lastimada, hermanito, no llames al físico. No menciones esto con nadie, ni siquiera a nuestro tata. Es más, procura olvidar que sabes algo acerca de esto, te lo ruego. Quizás hubiera ignorado mi tirana madre, pero no a mi querida hermana, aunque entonces yo no sabía la razón por la cual ella rehusaba una ayuda. La respetaba y me fui de ahí para preocuparme y preguntarme solo. Ahora pienso que debí haber hecho algo y no hacer caso a ninguna de las dos, por lo que sucedió más tarde, ya que la crueldad infligida por nuestra madre en esa ocasión en la que trató de desalentar las urgencias sexuales que apenas se despertaban en Chichi, tuvo un efecto totalmente contrario. Creo que desde entonces las partes de Pili y de mi hermana se quemaban como una garganta ampollada con chile calientes y sedientas, clamando por ser apagadas. Creo que no hubieran pasado muchos años antes de que mi querida hermana Chichiline se hubiera ido a horcajarse al camino, como nosotros decimos, de una ramera depravada y promiscua. Esa era la profundidad más sórdida en la que una joven decente mexicatl podría caer, y por lo menos así lo pensaba hasta que conocí el destino aún más terrible en que finalmente cayó mi hermana. ¿Cuál fue su conducta, la que ella llegó a ser y cómo la llegaron a llamar? Lo contaré a su debido tiempo. Sin embargo, quiero decir solamente una cosa aquí. Quiero decir que para mí ella siempre fue y siempre será Chichilini, el sonido de las campanitas tocando.